básicamente de la elástica respecto a la parte de la elástica básicamente. Entonces, si es más grande, por supuesto que ya ya no copia desde el punto de vista del comportamiento de la elástica en la deformación, en el desplazamiento de la columna. Aquí vemos algunas condiciones, básicamente, de la solicitación. La parte lineal es lineal respecto al desplazamiento, pero si realmente no estamos en el rango lineal, obviamente para pequeños incrementos de carga, la parte de la elástica ya no obedece, si vale el término, a esta ecuación. Obedece a esta ecuación. Entonces, esas cosas debemos tenerlo claro, por si acaso. Es la parte más importante. Inclusive los ingenieros hoy en día no se ubican muy bien, definitivamente. Es por eso que estamos repitiendo. Para mí la parte más vital, más sensible de todo lo que estamos hablando son estas cosas. Necesariamente debemos entender ese comportamiento. Muy bien. Entonces, a partir de ello, tenemos todavía algunas otras condiciones cuando se combina la parte geométrica con la física. Es mucho más peligroso directamente la parte de ese comportamiento. Y por supuesto de que realmente ya se complica bastante hacer la no linealidad geométrica y la no linealidad física para la parte del comportamiento de la estructura. Entonces realmente es muy sensible. Insisto que la teoría del análisis matricial está en la parte lineal. Entonces, todas estas cosas debemos entender y saber, en definitiva, para tener un adecuado desarrollo de la parte matricial. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya no se comporta de forma lineal física? Obviamente, lo que les decía ya el otro día, lo teníamos, aquí ya tenemos un poco más documentado, si vale el término. Cualquier cosa de estas, la parte teórica es la que están viendo, pero obviamente en la parte de ingeniería se llega a simplificar, si vale el término. Se llega a simplificar. Entonces, lo que vemos en esto, por supuesto, es esa simplificación, por cualquier motivo. Estamos viendo esa simplificación linearizando. ¿Qué dice? Cuando ha venido un terremoto, es el ejemplo más claro para no estar perdiendo el tiempo y demás cosas. ¿Qué pasa a una columna? Ya, listo, se ha descascarado ya definitivamente. Ocupación inmediata es un primer estado. Aquí se ha descascarado, ya se ven los fierros, ya no vuelve a su estado inicial. Se ha descascarado, reitero, aquí ya se ven los fierros. Y ha habido, básicamente, ya ha habido un deterioro y que no vuelve. Por eso ya no es lineal. Lineal es AB. Pero no sirve no va una recta como está acá. Se ha simplificado, si vale el término. La curva que ocurre es esta que estamos viendo. Pero, reitero, aquí la primera parte es esta. Ocupación inmediata después de un terremoto no es todavía peligroso. Luego sigue todavía la vida útil segura de la estructura. Y cuando realmente está bastante más deteriorado es la prevención del colapso. Obviamente se están estudiando, no hay, vamos a ver, algunas presentaciones de gente que está entrando, pero ni siquiera ellos llegan a entender, en definitiva, el comportamiento real. Entonces, obviamente, el non-line, inicialmente, el 6, si mal no recuerdo, la versión 6 del SAP empezó con esto. No entró todavía a la no lineal, actualmente entra todo. Pero antes de eso solamente entraba a la no linealidad física, que reitero, depende del material. No obedece a la ley de Hooke. A eso se refiere la parte de este tema que estamos hablando de la no linealidad
física de la estructura. Muy bien, obviamente hay discusiones, en fin, actualmente casi nos estamos ya ladrando, mordiéndonos ahí en la comisión de sismo, de que no hay un entendimiento. Hay mucha gente que no entiende, no conoce, y bueno, que no sé qué cosita, bueno, ya, a ver. Entonces, reitero, estos son más que todo estados bajo el ATC 40 para el hormigón y el FEMA 273 para el acero, para estructuras metálicas, básicamente. Entonces, esa condición es esa. Muy bien. No sé si, obviamente, reitero, alguna pregunta. Vamos a pasar para ver ya la parte no lineal, geométrica. ¿Qué pasa? La teoría de los grandes desplazamientos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún pero, básicamente, de lo que estamos comentando en este momento. Está todo derechinho. ¿Está todo claro, cara? Muy bien. Disculpe. Adelante, adelante. ¿Nos podría dar un ejemplo más claro para entender un poco mejor lo de la no linealidad geométrica? Un ratito. Vamos a entrar a la geométrica. ¿Has entendido? La pregunta es si has entendido vos la no linealidad física. En este momento. Sí, en realidad la física es que no se cumple la ley de Hooke. Sí, pero ¿quieres vos saber el estado de cada uno de estos? Ocupación inmediata, vida útil segura, prevención del colapso. ¿Te refieres a eso? Porque vamos a entrar enseguida a la parte no lineal geométrica. Simplemente hemos visto las condiciones. ¿Y qué pasa cuando realmente ocurre la no linealidad geométrica? En este momento estamos hablando de la física. Que reitero, ¿qué ejemplo podemos dar? Normalmente, para no perdernos, es lo que les decía, una columna, una viga en la parte de un terremoto se ha descascarado, no va a volver a su estado inicial. Y obviamente estos parámetros que estamos viendo, depende de esta norma, si vale el término. Por supuesto de que cualquiera, no, mentira, esto no. Un ingeniero cualquiera no entiende, es mentira, es eso. Como les digo, yo tengo experiencia, en este momento estamos discutiendo la norma sísmica y, bueno, somos unos 22 más o menos, y yo veo que no entienden, en definitiva, los comportamientos, en fin, quieren agarrarse más de las normas y demás cosas. No, el normero es de octavo nivel, no, el normero está muy lejos, definitivamente, de poder entender, ¿no? Una norma, vamos a ver que tiene un margen de seguridad bastante alto, si vale el término, es el non plus ultra, básicamente, particularmente, no, está bien, es una referencia, pero no es necesariamente la solución, si vale el término. Entonces, reitero, aquí lo que estamos viendo, cuando se ha dañado la columna, ya, reitero, cuando la columna ya no obedece, ya no vuelve, porque ya, muy bien, en las estructuras normales que nosotros tenemos, obviamente se desplazan, eso es indiscutible, no hay cero, no, mentira, hay desplazamientos en columnas, en vigas, en cualquier elemento estructural existe, pero desaparece la solicitación, desaparece el viento, vuelve a su estado inicial. En este caso del físico que estamos hablando, obviamente que ya no vuelve ya a su estado inicial, reitero, se ha dañado ya la columna, vemos, digamos, ya la armadura ya está, ya se ve, se ha descascarado la parte de la columna y ya vemos los fierros fuera directamente. Entonces, en ese caso, ya estamos aquí. En la ocupación inmediata, una vez que ya, bueno, aquí, reitero, son gente muy especializada. Cánovas, yo conozco a un español que se dedica a esto directamente. Ese, por ejemplo, es uno que conozco que nos puede dar, que nos puede ilustrar, es ese, por ejemplo. Y por supuesto, aquí, para una estructura, para tener un criterio, un diagnóstico, obviamente tienen que ver todas estas cosas. Entonces, ¿con qué se mide eso? Obviamente, con la parte de desplazamientos, tanto lineales como angulares, entonces podríamos decir que existen unos rangos de cuánto debía girar
cada uno de ellos, y con eso sí se hace directamente todos estos, en qué parte estamos para poder hacerlo. Y obviamente los paquetes SAP y demás cosas se lo simulan, no hay el menor inconveniente en eso. Es tedioso, evidentemente, pero lo solucionan por si acaso, lo solucionan. Entonces esas cosas, insisto, de que es para gente especializada. Aparte de ello, la norma te dirá, pero ¿qué experiencia vos puedes darle a lo que te dice la norma? Aquí te habla, obviamente, los desplazamientos, reitero, lineales y angulares. Ahí ves en qué parte estás. Y insisto, ¿cómo vos validas, si vale el término, todas esas cosas? Con los programas. No hay otra, no existe otra cosa. Ahí te sale si se ha hecho una plastificación en alguno de los en alguna parte de la estructura, en fin, todo ese tema, te lo dice, te lo dibuja por si acaso la estructura, que sea el paquete, en qué parte, si se ha utilizado ya plastificaciones y demás cosas, con todas estas cosas ubicamos directamente en qué orden estamos. Ese es el tema para poder ampliar esta parte, ¿sí? No sé si era la pregunta, esa, si hemos contestado. Sí, era lo mejor. ¿Entendiste no? ¿Era la pregunta o era otra cosa la pregunta? Bueno, sí, quería entender un poco mejor, o sea, un ejemplo, y sí, se ha entendido. Gracias. Muy bien, eso es respecto, reitero, a la parte del comportamiento físico del material. Muy bien, hemos visto la parte del comportamiento, vamos a ver, diré, la parte del comportamiento geométrico. Hemos hablado tres. Esa es la parte más importante, reitero, no, cualquiera no entiende, definitivamente. Yo pongo el ejemplo de la comisión de sismo, por ejemplo, no, hay mucha gente que no entiende. Y en las discusiones, es de a poco peor que el MAS, ahí nos sacudimos, ahí peor que en el Parlamento, definitivamente, no hay. Cuando no se entiende, es verde, definitivamente hacerle entender es más que verde. Muy bien, por favor, si es que no entienden, porque aquí no es hablar, no, aquí tienen que entender definitivamente qué es lo que está pasando. Muy bien, ¿qué pasa con la parte de el comportamiento no lineal geométrico, por si acaso? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien, aquí la teoría de los grandes desplazamientos de vigas obviamente tiene que ver con todas estas ecuaciones. Aquí antes eran los pequeños desplazamientos. Esto es los grandes desplazamientos. Cualquier cosa, evidentemente, no es asentimiento. Está basado en la ciencia, en definitiva. Este es uno de los últimos libros de Timoshenko. Aquí la teoría de los grandes desplazamientos. Obviamente, reitero, la ecuación que mide, si vale el término, obedece esta ecuación. Obedece esta ecuación, ya no es lo que estamos viendo, obedece esta ecuación. ¿Y qué dice? Obviamente hay un desplazamiento vertical, horizontal y un giro, indiscutible. Una vez que se ha aplicado la carga, entonces aparece. Bueno, cada uno de estos términos son estos que estamos hablando. Son integrales elípticas de primera especie, por si acaso, para poder resolverlo directamente cada uno de estos parámetros, obviamente, reitero, obedece a esta formulación. Entonces, tenemos su solución de esta teoría, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su comportamiento? Muy bien, aquí al solucionar, aquí solucionando ya esas ecuaciones, solucionamos todas esas ecuaciones que estamos comentando y tenemos para cada uno de los desplazamientos. Esto es el caso de los desplazamientos
angulares. Y estos son los desplazamientos lineales. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. El desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal. ¿Qué dice? La teoría de los pequeños desplazamientos es esta que estamos viendo. En esto, por si acaso, se basa la teoría matricial, por si acaso. Esta es la teoría matricial. En esto está basada la teoría matricial. La teoría de los pequeños desplazamientos. Muy bien. Aquí, la ecuación obviamente ya no es lineal. Ya vemos la ecuación 656 que dice su solución, obviamente, estamos viendo ya las soluciones de la consideración que hemos hablado, el primero que hemos visto, el 656. El 656 es el primero que hemos visto. Su solución es esta. La ecuación es esa. Para el otro, obviamente, para la parte vertical, para la parte horizontal, otras ecuaciones que, reitero, son los que dan solución matemática a la parte de ese comportamiento. Entonces, como podemos ver, ya la parte, si nosotros tenemos un desplazamiento, la teoría de los grandes desplazamientos ya no es lineal. ¿Qué se resuelve? Sí, evidentemente se resuelve, pero para casos especiales, definitivamente. Entonces vemos tanto para la parte de desplazamiento angular y dos desplazamientos lineales, el vertical y el horizontal. Aquí para el vertical y el otro es para el horizontal. Muy bien, la pregunta, para que entiendan. ¿Cuánto creen que es si tenemos una viga? Si tenemos una viga, este desplazamiento que estamos hablando, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cuánto se puede desplazar? ¿Tienen idea? Porque evidentemente primero hay que tener idea. ¿De qué estamos hablando? Reitero, ¿cuánto se puede desplazar esto? La pregunta es esa. ¿Hasta qué punto abarca esta teoría? Esa vendría a ser la pregunta. Aquí, reitero, hay un desplazamiento. Aquí hay un desplazamiento angular, desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Muy bien. La pregunta es, si esta es la viga, ¿cuánto creen que es esta teoría? ¿Hasta dónde va? ¿Tienen idea de eso? ¿Alguno de ustedes? La teoría de los grandes desplazamientos. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿A cuánto llega? ¿Alguna imaginación? A ver, alguien que diga alguna cosa. No hay ideas, cara. Ni para decir a la EVO, le aplicamos aquí el método lineal, nada. Por si acaso, esta teoría va hasta una mitad de la altura, por si acaso. Si digamos es 50 centímetros, lo que abarca puede llegar, este desplazamiento cubre, reitero, 25 centímetros. Obviamente, en edificios, este no es aplicable, no entra. Un desplazamiento no es aplicable para edificios. Esta teoría, más que todo, es para los elementos cable, cubiertas colgantes, puentes atirantados, colgantes. Eso sí, ahí entra, pero este no entra, por si acaso. No es infinito este desplazamiento, en fin, todo ese tema. Para tener un parámetro, simplemente es una mitad. 25 centímetros. Obviamente, en edificios no se aplica. Definitivamente no se aplica.
No entra el tema. No hay. Entonces hay que entender eso. En definitiva, de que no hay. No sé si han entendido, volvemos a repetir, porque reitero, hay muchísimos profesionales que no entienden, no son del siglo. Bueno, evidentemente hay algunos que sí tienen alguna noción, experiencia, en fin, más experiencia que conocimiento. Es muy diferente. Tener experiencia y tener conocimiento son cosas diferentes. Muchas veces la experiencia no le dice muy poco a tener conocimiento. Yo puedo darles un ejemplo. Yo soy gerente de proyecto en caminos, en fin, todo ese tema, y me he topado con gente que tiene, qué sé yo, 40, 50 años de experiencia en caminos, pero no tiene conocimiento directamente. ¿Qué pasaba, digamos, con las alcantarillas? Querían desecharlos, básicamente. No hay razón, directamente, porque estaba funcionando plenamente. Pero los es verdad, bajo, un rato, cara. Aquí funciona todo. Ahora, obviamente, hay casos. Cualquiera mentira, hijo mío. La alcantarilla, por ejemplo, ya. Alcantarillas. Estaba ahí la alcantarilla. ¿Qué querían hacer? Ya pasó cierto tiempo. Y querían botar, pero estaba funcionando. Hidráulicamente estaba funcionando. Pero ojo, mucho cuidado, hijo mío. Por ejemplo, en carretera antigua, estaba diseñado para un H15. Actualmente ya en Bolivia, ya les comenté creo alguna cosa, es el HS25 que se utiliza. ¿Y qué hago entonces? Una cosa hidráulicamente me está funcionando, pero estructuralmente tengo que entrar a esto. ¿Y qué hago yo para eso? Elemental, cara. Tengo que ver, obviamente tengo que reforzar. Tengo que reforzar esta estructura. Con shortcrete, cualquier cosa de eso. Hablarle de eso a un cara que tiene 20 años, te está soñando en eso, ¿vale? Conocimiento, cara. Han venido los de la Corporación Andina de Fomento que han hecho esto. Ah, muy bien, señor. Que depende a los de caminos, a la Evo, que se me desperix. No hay. Con los de camino estás perdiendo el tiempo, hijo mío. Es explicarle al dinero, no ve cómo va a hacer, puta, no sabe ni sumar, no ve algo similar, cara. Ese es el tema. Muy bien. Sobre el tema, cara. ¿Alguna dúvida? ¿Alguna pregunta? Está todo derechito, yo ya legado. Reitero, no se aplica en edificios. No va esto, no va. Es por eso que les decía de que evidentemente ese cara que había hecho paquete no entendía esto. 3 centímetros debía desplazarse en un edificio 16. Un rato, cara, esta veante, puta, estás pajarante ya, cara, porque aquí ya entra otro tema. Se lineariza, evidentemente, pero es para otra cosa. No es para edificios, no entra esto. Ojo, aquí cualquier cosa para rebatir es con matemáticas, es con ecuaciones, es con la teoría de cómo funciona. No sirve. Ya, muy bien, a ver, resuélvalo, señor, listo, amén, termina el cuento. No es otra. El tema de rebatir es esta, matemático, no es de criticar, no. Yo cuando me dije, enséñame, es que tenía el paquete del RAM, que ustedes no sé, alguien decía, ¿por qué no utilizamos el RAM? Yo no utilizaría nunca, porque no entiende el tipo. Si el tipo no entiende pues, lo que está haciendo, pues, ¿para qué? Tiene el menor sentido. Si el tipo no entiende lo que está haciendo, debe ser muy bueno para craquear, alguna cosa de eso, pero no entendía el hombre, no entendía. Dije, muy bien, tal vez ha salido alguna de estas teorías, a ver, enséñame, hijo. No es por capricho, no me gusta tu cara. No, un ratito, aquí es matemático, señor. No, aquí cualquier cosa es es con teoría, es con alguna investigación. Nosotros podemos decir, no sirve, no, un ratito. ¿Por qué no sirve? ¿Cuál es el problema? Para rebatir, insisto, tienes que tener algún argumento como lo que estamos viendo. Esta es la razón, por si acaso. Ese es el motivo, la razón de todas estas cosas.
por ventura es esta. A partir de eso sí se puede hablar. Después de eso no, en absoluto. No podemos entrar en otra cosa. Está claro, se los he puesto por si acaso, todas estas cosas está en el Classroom, pueden bajarlo. No, ya les dije, yo no tengo el menor problema de que ustedes conozcan y entiendan, repasen, lean, vean. Está por si acaso en el Classroom esto, por cualquier motivo, para que ustedes vean de dónde sale, en fin, todo ese tema, hacerlo ver con un matemático, en fin, toda esa parte está. Esta es la figura clara, ¿sí? Muy bien. Muy bien, si no hay pregunta de lo que hemos hecho, vamos a continuar, por si acaso, esta parte, insisto, es la parte más sensible de esta materia, porque si no entienden esto, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Directamente. No hay varios paquetes que no entienden. CIPECAT, por ejemplo, yo he sido representante de una temporada de CIPECAT, aquí en Bolivia. Y he ido unas 2 veces a Buenos Aires con sus presentaciones nuevas. Ellos han hecho un edificio, esa vez hicieron, no sé cómo andará actualmente, Vanidor, un edificio de 53 pisos. Cuando yo empecé a preguntarles, salieron por la tangente. Es, por ejemplo, no hay un montón de cosas que no consideran, en definitiva, no entienden. No entienden los tips. Bueno, no estaban los programadores, pero qué sé yo, el gerente técnico estaba, no recuerdo el nombre. Le pregunté, y obviamente él dijo que habían mandado a Francia para hacer túnel de viento, salió por la tangente el cara. Cuando yo le pregunté cómo es su vibración, cómo habían limitado, en fin, no entendía el hombre. Yo no, definitivamente. Te lo dibuja y demás cosas. Después de eso me llevaron a Puerto Madero, que había unos edificios que evidentemente estaba funcionando, no había, a ver, muéstrame una fisura, alguna cosa, ingeniero. Costaban $900,000 cada departamento, tenían ahí. No recuerdo si eran 20, no me acuerdo de cuántos pisos eran, no recuerdo. Pero esa es la figura. Cualquiera mentira, no entiende. Muy bien. ¿No hay preguntas? Ok. Hablábamos del efecto P delta, que sí, en definitiva, las normas y demás cosas entran ya. Hemos hablado, estamos volviendo a repetir, porque para mí, insisto, es vital que ustedes conozcan estos temas que estamos comentando. Obviamente, aquí vemos un elemento estructural con estas solicitaciones, por si acaso, ¿sí? Cuando ocurre ese fenómeno, un efecto de viento, terremoto, en fin, ocurre, se va a desplazar de esa forma. Y por supuesto, este es el momento. Y obviamente hay una cosa adicional del P delta si fuera hacia arriba, pero esto no ocurre, teóricamente no. Hacia arriba, Newton hacia arriba no existe, es hacia abajo. Este es el efecto que se produce por si acaso. Adiciona el efecto de segundo orden. Debemos, sí, evidentemente, hay que tomar en cuenta. Definitivamente, es eso. ¿De dónde viene esa teoría? Ya comentamos, de la parte de los cables. De cables viene esto, no es de otra cosa. Que les dije que los altamente sensibles esto se hace con túneles de viento y es otro tema, definitivamente. Habíamos visto la última clase, todas estas ecuaciones que dependen de la tensión y de su longitud, básicamente. La matriz de rigidez geométrica, que es de 2×2. Y aplicado en los edificios, a ver, vamos a hacer un dibujito de un edificio que dice para entender este tema. Obviamente va a haber fuerzas. Fuerza I. Este es un piso. El próximo piso. Aquí va a haber un FI más 1. Y obviamente va a haber, si vale, este va a ser un HI a la altura del piso, de cada piso, HI, ¿sí? Y por supuesto estamos hablando de estos desplazamientos. UI más 1. Y por supuesto de que va a haber el peso
que incide, el peso propio, en fin, todo ese tema, que es el WI, ¿sí? Se está refiriendo a eso, esta ecuación. Esa es la figura. Este es el desplazamiento relativo, o la deriva, por si acaso. Está hablando de deriva. Lo vamos a repetir, el desplazamiento absoluto, que se llama el delta, es todo. Una cosa es el desplazamiento absoluto. Desplazamiento absoluto es esto. Desplazamiento relativo o deriva es esto que estamos viendo aquí en esta ecuación, por si acaso. ¿Sí? Ese es, en realidad es esto. Matricialmente podemos resumirlo, pero se refiere a esto, por si acaso. No es ninguna otra cosa. Entonces vemos, utilizamos obviamente esto en sismos, en fin, para poder ver estos comportamientos que dicen, puede cumplir esto, puede no cumplir la deriva de piso directamente. Entonces hay que controlar las dos, deriva de piso y deriva absoluta, básicamente. ¿Sí? A eso se refiere, por si acaso. Reitero, no entienden alguna otra cosa, me paran y obviamente ampliamos todo ese tema. Muy bien. ¿Qué dice? Que esta deriva claramente, que ese incremento del efecto de segundo orden no debe pasar el 5% del lineal, 5% solamente. Como habíamos hablado en la última clase, es un 5%. Por decir, un edificio de 30 pisos, su desplazamiento máximo tendría que ser 3. Bueno, a ver, pondremos otro ejemplo. Aquí 30, carabina 30, 30. A ver, pondremos a ver unos 40. 40 pisos, digamos. Pese 40, no 40 pisos, 40 metros de altura. 40 metros de altura del edificio. ¿Sí? Este es lo máximo que se puede desplazar en la parte estática. Después vamos a ver los detalles. Es 4 centímetros. 4 centímetros se puede desplazar. No va más allá. Si tomamos efecto de segundo orden, el P delta, esto es sin P delta. Con P delta, obviamente, multiplicamos 4 por 1,05%. A mucho el edificio puede moverse 4.2 centímetros, o sea, 2 milímetros más de adición. Ese es el tema, es el concepto. No va más, por eso les decía que no se utiliza la no linealidad geométrica en edificios, no se utiliza. Aquí lo que vemos es eso, recomendaciones. Hicieron, por si acaso, una verificación de una cervecería en San Francisco. Y ahí donde realmente tuvo, como podríamos decir, un desempeño excelente el SAP. A partir, bueno, uno de los hitos que ha tenido el SAP ha sido ese, que realmente ha funcionado de una forma adecuada. Entonces, su recomendación es de que no debe pasar, por supuesto, aparte de los 30 pies que les hablaba, por ejemplo, de escara, a mucho podía moverse 3.5. Es Periquito que estaba haciendo su paquete, le hacía desplazar 16 centímetros. Yo dije, puta, no, estás tabeante, cara. Por eso le dije, ¿qué teoría hay? Enséñame a ver alguna teoría que diga, que me avale esto que dice 16. De 3 a 16, puta, ya, chao, cara. Aquí con P delta, está tabeante, cara. Es decir, no, aquí está mi paquete. No, hijo, puta, ese es un peligro tu paquete. Tu paquete es un peligro, cara. Yo jamás utilizaría tu paquete. Cuesta $800, puta, lo que tú quieres, cara, pero yo no utilizaría, jamás utilizaría tu paquete. Muy bien, entonces, está claro, está muy claro
por en cuanto lo dejamos por acá. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, yo quiero ir que vayan entendiendo de una forma adecuada. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado? ¿Está claro? Hice una pregunta respecto a los desplazamientos relativos. Entonces, los desplazamientos relativos a las derivas serían un piso respecto del otro. Así es. Y el desplazamiento absoluto sería respecto a la posición inicial. Evidentemente, el absoluto es del piso 0 al último piso, al n. El desplazamiento absoluto, las dos cosas hay que controlar. Y si realmente es más alto, directamente ya no se controla con eso, ya se controla con el confort humano que vamos a ver en edificios altos. Está bien, gracias. No quiero ir más allá. Yo quiero que entiendan, en definitiva, vamos a continuar mañana con, por si acaso, las reuniones del Consejo Permanente del Hormigón son cada mes, no es cada semana, por si acaso. Mañana pasamos normal, no hay ningún inconveniente. Ok, bájenlo, por si acaso, empiecen a leerlo. Yo les he dejado todos los papeles. ¿Alguien quiere preguntar? Que aquí parece que el perro que está ladrando cara quiere morderme. ¿Qué hace? Oye, ya pasa. Perdón, ingeniero, es que por accidente le apretaba el micrófono. De todas formas, tenía una pregunta. Sí, dale, Carlos. Este efecto de segundo orden en marcos rígidos y marcos flexibles, ¿les podría un poquito dar un pantallazo de cómo se aplica ahí? A ver, esto es para todo, en definitiva, es lo que no entienden. A ver, marco rígido, es demasiado relativo esas cosas. ¿Por qué razón? Cuando entremos a los edificios altos, vamos a ver ahí la parte de marcos rígidos. A ver, en la norma actual, digamos, del CBA 2020, hay una listita de que si es en alturas y no sé qué, realmente a mí particularmente no me convence porque es demasiado grosero las estimaciones que hacen. ¿Por qué razón? Se habla de todas esas cosas, por ejemplo, no habla del corte, del desplazamiento de corte. ¿Cuándo es una columna corta, qué sé yo, una columna y cuándo se vuelve muro? No hay. ¿De qué depende? Obviamente del desplazamiento por corte. Ese, por ejemplo, no hay. Entonces, eso de lo que me estás comentando, por ejemplo, de la columna, son demasiado relativos, en definitiva. Me parece muy encajonado, porque con los programas ya, muy bien, no tienes ningún inconveniente, evidentemente tomando en cuenta, ya sea con elemento finito, ya sea en forma unidimensional, que lo vamos a ver, pero por supuesto de que se debe tomar en cuenta el desplazamiento por corte. ¿Cuándo se vuelve muro directamente una columna? Cuando el desplazamiento por corte supera un 5% del desplazamiento total, ahí ya no es una columna, ya es un muro directamente. Y esas cosas no contempla básicamente, por ejemplo, el 2020. Yo siempre dije, no, es muy relativo, 0,90, digamos, por ejemplo, para la parte de altura. Pero ¿por qué no es 0,95, 0,85? ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo estimar esas cosas? A mí realmente me parece demasiado grosero, sencillamente, no sé en qué se han basado. Lo mismo, ¿qué ocurre con el tema de cómo se llama Chopra? No sé si lo conocen ustedes. Así sea Chopra, yo les dije eso. Tiene unas formulitas, si es columna, qué sé yo, lo que está hablando su compañero, de que si es muros, de que si es, en fin, lo que tienen las estimaciones, las normas directamente, la peruana, por ejemplo, que ha sido, digamos, una adecuación de la peruana a la boliviana. Ahí entonces, por ejemplo, Chopra presenta unas formulitas. Entonces yo digo, bueno, un ratito, discúlpenme, pero yo, puta, ni Chopra, a mí no me la charla ni Chopra. ¿Por qué? La vibración depende de la masa y de la rigidez.
No, hay unas formas, en Coca todavía podemos verlo, pues, ¿para qué tabiarnos aquí? Esas son las discusiones que tenemos. Entonces, ahí ¿de qué depende? No es cuestión de que yo diga, no. Eso viene del principio de D'Alembert, que depende de la masa y de la rigidez. Y en sus formulitas no aparece ninguna de esas cosas de la masa ni de la rigidez. Aparte de ello, a mí me han hecho hacer en laboratorio estas cosas que estamos hablando y lo puedes palpar de la parte teórica a la realidad, lo puedes palpar. Y nos han hecho palpar. A mí me hicieron hacer una estructura de 3 grados de libertad dinámicos. Primero entras, haces, resuelves y después vas al laboratorio. Evidentemente hay una dispersión, por decir, el primer modo de vibrar era, si mal no recuerdo, voy a recordar alguna cosa, 10-28. El segundo modo era 101-42. El tercer modo era 384.67, digamos. Muy bien. Entras vos al laboratorio, Nagato era mi docente. Evidentemente no es 1028. Ahí para poder hacer, si mal no recuerdo, recién entraba con 1038. ¿Vos ves algo? No, era una estructura chiquita. Una mesa vibratoria. ¿Qué ves? Listo, aquí, 1038. Agarras tus dedos y aquí ves la vibración, el primer modo. Lo mismo en este segundo modo, aparece en 2 partes de la vibración, ves con la yema de tus dedos. Obviamente ha funcionado plenamente la teoría, como en cualquier cosa de desplazamiento. No, la teórica va a ser una cosa y la real va a haber una dispersión. Pero los 3 modos de vibración funcionan plenamente en el laboratorio. He podido palpar, tocar. Entonces no me la charlan ni así sea Chopra, cualquier. Déjate pajarear, cara, con formulitas, por mucho que es, por muy Chopra que sea. Naranjas, a mí no me la charlan. ¿Por qué razón? Porque he podido vivir, he podido palpar, he podido sentirlo directamente todas las cosas. Entonces a mí no me la charlan en definitiva. ¿Por qué razón? Porque ya, muy bien, yo he visto ya la realidad. Que me charlen, no, olvídate, cara, no me la charlan. Olvídese. Ahí es cambio y fuera. Definitivamente, esto funciona plenamente. La superposición modal plenamente funciona. ¿Para qué? No. Por mucho que me digan naranjas, cara, para mí no funciona. Y lo que me estás preguntando, obviamente ya va en esto y punto. Ya, a mí no me interesa de qué color sea el gato, la cosa es que case ratones, punto, amén, termina el cuento, de una forma adecuada, no es ninguna otra cosa. Entonces ya esas consideraciones que no sé qué cosita, a mí realmente no me convence, no tenemos discusiones de ese tipo. Hasta el día de hoy, en la última reunión que ha sido el anterior martes en la noche, hemos estado hasta las 12 de la noche creo, no hemos llegado. Yo, he dicho, a mí, discúlpenme, yo, aquí con lo que estoy explicándoles, a mí no, así sea Chopra, sea Den Hartog, no, ¿por qué? Porque ya, listo, para mí la verdad, la realidad es esta. Yo no tengo por qué decir que Colón, qué sé yo, que muro, que no sé qué cuento, ese ya es charla de peluquería de su cara. Para mí particularmente no tiene validez alguna, como les digo, para mí ya no, que me la charla, déjate pajarear, cara, aquí no hay razón, no hay motivo de creer en aparecidos y demás cosas, no existe en definitiva. No sé si fuese la pregunta a pasa. Sí, está bien, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, los normeros están haciendo, que van a investigar qué. Hay unas formulitas en el AC722. Pero no quiere decir, no hay. Por mucho que aparecen las fórmulas de Chopra, es que les he dicho. Yo les digo, no, sea Chopra, lo que sea. No, está tabeando, sea Chopra. Para mí se está tabeando con su fórmula, está Chopra, con regresiones. Está tabeando, cara, si con el programa yo puedo encontrar. ¿Para qué yo necesito? Son pavadas, lo que está diciendo su compañero, por ejemplo, si es muro, si son todos, vamos a ver algunas características básicamente, pero yo esas clasificaciones, por ejemplo, me parece absurdo. El paquete lo hace absolutamente todo.
que se castiga, no, se están tabeando, para mí particularmente se están tabeando. ¿Qué ejemplo? Obviamente, la torre de observación de aquí, del aeropuerto, hace unos 26 años atrás, hemos resuelto con eso, por si acaso. Y había gente del CISMIT que había sido 15 años, Enrique Pasquel Carvajal. Él estaba en eso, había otra gente, obviamente tenían asesoramiento italiano, porque era un consorcio italiano, con ICE se asociaron, básicamente. Entonces, nadie dijo nada. Aparte de eso, bueno, no tenían por qué decir, porque se mostró ahí, se tuvo que reforzar, en fin, hicieron de forma, de la parte inicial, estática lo que está diciendo su compañero. No, eso ya pasó, pues, a la historia, dijo, eso. Cuando todavía se sumaba con Chuis, a Macanudo, pero a estas alturas del Golán ya nada que ver, pues, cara. Aquí, a mí me da seguridad de esas cosas que estoy comentando. Listo, aquí han sabido algo del puente canal, de la torre de control del aeropuerto, nada, hasta el día de hoy yo no tengo nada. Si de ahí que tenía algún problema, alguna cosa, no, ya muy bien. Ha pasado, están parados, están funcionando, hemos hecho confort humano y demás, está funcionando. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quieren inventar? No hay nada. No hay nada que inventar, definitivamente. Reitero, basado en la ciencia, obviamente basado en la ciencia. No es en otra cosa, no es asentimiento. Las cosas no son asentimiento. Son con bases y verificar posteriormente esas bases que se hablan. Ok, muy bien. Nos vemos mañana. Será conmigo hasta mañana. Bajen las cosas que está ahí en el Classroom y nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge.